¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar un poco de economía, de cómo va a ser este 2016, ya con un resultado electoral pues totalmente diáfano, la BUT barrió y bueno, ahora, ¿qué viene después? Es la pregunta, ¿no? Un invitado también muy especial, José Manuel Puente, economista, venezolano, académico, en este momento, bueno, además desarrollando una intensa vida de investigación y academia en Oxford, presente en el país. Y bueno, yo quiero darte la bienvenida, José Manuel, y preguntarte en primer término, bueno, cómo estás encontrando la situación y cómo interpretas lo sucedido, porque por supuesto que estás en un ámbito en el cual a partir de lo sucedido, pues seguramente uno puede ya con un poquito más de claridad, pues dibujar lo que puede ser el 2016. Sí, es un gusto tremendo estar contigo aquí y poder conversar. El 2015 es Ajá. el peor año económico en la historia económica de Venezuela. Desde el año 50 hasta el año 2015 no hay ningún año donde Venezuela haya presentado tantos desequilibrios macroeconómicos juntos como en este año. ¿Cómo se expresa? Vamos a Desglosarlos. vamos a hablar, este año la contracción va a ser al menos de menos 8 o menos 9%. Sí. Va a ser la inflación más alta del mundo, con una inflación al menos entre el 220 y 250%. Y niveles de escasez nunca antes vistos en la historia. ¿En cuánto porcentaje de escasez? No tenemos, como sabes, hace 11 meses que el Banco Central no publica ninguna data De forma macrofiscal, no sabemos el monto exacto. Por demás deshonesta e irresponsable, hay que decirlo. Claro, es la primera vez en la historia también, desde el año 50, que un Banco Central no publica data de PIB, inflación o déficit fiscal. Y respeta de esta forma la opinión pública. Claro, ¿no? sabemos que el déficit es gigantesco, la brecha, dada la caída de los precios del petróleo, pero no tenemos una magnitud exacta. Ese ciclo recesivo que comenzó en Venezuela en el año 2014 se inicia cuando los precios del petróleo estaban muy altos, estaban en $100 en el 2014. No es verdad que la economía se viene abajo porque el petróleo cayó, por ejemplo. No hay ninguna ya estaba la economía en correcto. recesión. No hay ninguna correlación ni causalidad entre la caída de los precios del petróleo y la crisis. La crisis económica venezolana comienza en el primer y segundo trimestre del 2014, cuando los precios del petróleo están todavía en $100. Ahora la caída de los precios del petróleo lo que está haciendo es agudizar ese ciclo recesivo, y es por eso que a Venezuela lamentablemente le quedan 1, 2 o 3 años más de contracción con altísima inflación y desabastecimiento. El cuadro fiscal del país, que es un tema que también el gobierno, el debate económico el gobierno lo disimula mucho. Maduro y todos sus ministros, digamos, Marcos Torres, bueno, gente que además son mudos, uno no sabe ni qué opinan, ni cómo lo ven, ni qué están calculando, pero yo te pregunto, déficit fiscal, balanza de pagos, reservas internacionales, ¿cómo están esos dígitos? Veamos balanza de pagos, que tenemos alguna data para hacer el 2014. El nivel de reservas internacionales que tiene Venezuela hoy es el más bajo de los últimos 16 años. En total tiene 14.000 millones de dólares y en liquidez, cash, efectivo en reservas, no más de 2.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del nivel más bajo de los últimos 16 años, y es por eso que el Banco Central no tiene el pulso financiero para actuar de manera decisiva en el mercado paralelo y hacer que baje, claro, porque no tiene la gasolina para inyectar a la economía. Y hay esta interpretación según la cual pues, los precios suben, pero una especie de componenda de los capitales, que es lo que yo digo, el chavismo, como claro, que no hay forma de que lo dibuje de otra forma, y no comprende el fenómeno económico, ¿no? El tema, Alonso, es que no comprende el fenómeno económico, lo menosprecia, pero el fenómeno económico tiene impactos devastadores en lo político, porque el resultado electoral del domingo 6 de diciembre estuvo muy correlacionado con el mal desempeño macroeconómico de Venezuela. Exacto. Es verdad que el déficit fiscal es una cosa que he oído varias veces, es casi del tamaño o más grande incluso el déficit que tuvo Grecia en su peor momento de la crisis. Es posible, no podemos afirmar cuál es la magnitud porque no tenemos cifras de Banco Central. Para poder hacer una proyección del 2015-16 necesitamos al menos tener 1 o 2 trimestres del 2015, pero podríamos estar hablando perfectamente de 10 o 15 puntos del PIB en déficit fiscal. Fíjate tú, José Manuel, y amigos televidentes y oyentes, por ejemplo, en los años 90 el debate venezolano era en estos términos. Ahí sí hay unas cifras macroeconómicas que tienen gran cosota, ¿no? Y unos cuadros que nadie entiende. Lo importante es ir al mercado, lo importante es cómo está la gente, cuánto cuesta. Bueno, está bien, no nos ocupamos más de las cifras macroeconómicas porque son neoliberales y tal. Y que lo importante es ir al mercado. Bueno, entonces, ¿y ahora cómo vamos al mercado? Sí, Quiero claro. decir, hay una relación entre la crisis esta, que nos venden como un artificio, ¿no? Y lo que pasa en la calle, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, una de las cosas que he estado trabajando muy detalladamente en Oxford, en términos académicos, es cómo el mal desempeño macroeconómico de Venezuela de los últimos 8 trimestres ha tenido impactos importantísimos sobre la evaluación de gestión. Y lo que hemos hecho es un ejercicio estadístico econométrico muy sencillo, donde vemos cómo la evaluación de gestión del gobierno, la percepción de los votantes, ha sido brutalmente impactada por 3 o 4 factores económicos. Los altos niveles de escasez,
la altísima inflación, la más alta del mundo, y 8 trimestres consecutivos de recesión y la caída del ingreso. Es decir, hay evidencia estadística muy contundente que indica que por primera vez la economía importa, y la economía ha sido uno de los factores claves explicando el mal desempeño político de la revolución en las elecciones de Podemos diciembre. decir además que finalmente la gente como que comprendió el asunto, ¿no? Claro. Es decir, entendió que... Y te pregunto, Manuel, claro, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe hacer esta Asamblea Nacional para intentar cambiar la situación? ¿Qué podemos esperar del año que viene con esta realidad? Bueno, hay que ser honesto como siempre. Realista, claro. Y realista. El cambio político que se dio en diciembre es un paso gigante hacia el futuro, pero en términos macroeconómicos Inmediatos. es muy poco ha cambiado. ¿Por qué? Porque la política económica, la política cambiaria, la política de tasas de interés, la política fiscal es una potestad del Ejecutivo. Lo que puede hacer y debe hacer la Asamblea Nacional es presionar al Ejecutivo para que tome decisiones en materia económica y sobre todo interpelar al Banco Central, INE y Ministro de Finanzas para que hagan pública la información Hay macroeconómica. dos cosas que se podrían hacer ya. Abrir el debate, llevar a Nelson Mérez. ¿Y usted por qué no publica y engaña a la gente con esos balances? En primer lugar, a todos esos ministros, ¿no? Correcto. Y en segundo lugar, bueno, el diagnóstico de la crisis, ¿no? Y luego vieron este asunto del que tú hablas. Es decir, aquí vienen decisiones que hay que tomar que duelen mucho, pero es que así es la economía. Si tú no la respetas, miren lo que pasa, no hay productos, ¿no? Alonso, hemos llegado aquí porque durante muchos años hiciste muchas cosas mal. Ahora para salir de aquí vas a tener que hacer muchas cosas bien durante muchos años. Es decir, no hay salidas ni fáciles, ni baratas, ni inmediatas. Hay salidas y hay opciones de políticas económicas y la Asamblea Nacional tiene que presionar al Ejecutivo para que las tome. Y una de ellas es que tiene que interpelarlo para que se publique la información y para exigirles explicaciones de por qué Venezuela tiene el peor desempeño macroeconómico de América Latina, el peor desempeño macroeconómico de Sudamérica y el peor desempeño macroeconómico de cualquier economía petrolera en el mundo. De cualquier nación emergente. Así es, y de cualquier nación. Es decir, cualquier clasificación que tú hagas, ves que Venezuela siempre está en el tope. Y si hablas de inflación, Venezuela tiene 3 años consecutivos siendo la inflación más alta del mundo. Pregunta uno siempre, ¿dónde están los reales? Si el petróleo estaba tan alto, había control de cambios, ¿no? Se supone que para eso era el control de cambios. Te pregunto acá porque la guerra económica sigue siendo una abstracción. No sé, yo todavía no entiendo cómo es que obra la guerra económica. Es decir, cómo es que, te pregunto, ¿dónde está la plata? ¿Por dónde se fue ese dinero? Bueno, primero la guerra económica es parte de una bandera política, pero desde el punto de vista analítico, como variable explicativa de un fenómeno económico, es simplemente una estupidez. Ajá. Y la mayoría de la población lo entiende, así lo indican las encuestas. Es decir, no hay nada por ahí. Es decir, es acientífico, pues. Un sí, criterio totalmente. Antiacadémico. Antiacadémico y que no tiene ninguna sustentación. Y cuando uno habla con algunos voceros de la revolución, off the record, podrían reconocer. te dicen, eso no tiene nada que ver, el problema es otro. Pero claro, es la bandera política que tiene el gobierno. Maduro. Ajá, claro, sí, para ayudar a Maduro, simplemente eso. Pero entonces la plata, es decir, evidentemente que se fue por los caminos verdes, ¿no? Hablemos de la plata porque ahí hay un punto, me parece muy interesante tu punto. Venezuela está viviendo la peor crisis económica de su historia en el contexto en el que ha recibido el choque petrolero más grande de toda la historia económica venezolana. Entre el año 99 y el año 2014, Venezuela recibió 844 mil millones de dólares. Solo para dar una idea, el PIB de un país pequeño de América Latina, Honduras o Nicaragua, son cerca de 15 mil o 20 mil millones de dólares. Es decir, Venezuela recibió en ese periodo, en 15 años, 30, 40, 50 veces el Producto Interno Bruto de un país pequeño. Y en medio de ese boom petrolero, ese cañonazo de petrodólares, Venezuela manifiesta la peor crisis de su historia. ¿Dónde están los reales? Simplemente decisiones gerenciales equivocadas, corrupción. Es decir, simplemente ese dinero desapareció porque ese dinero ya no queda nada y Venezuela vive su peor crisis en medio del boom petrolero más grande de la historia. Y bueno, finalmente una cosa, ya nos queda poquito, pero que hay que volver a decir al señor Maduro y a su gabinete económico, a Elías Agua, a toda esta gente, se los advirtieron. En todos los idiomas del mundo se los dijeron. Si hacen esto, viene la escasez y la inflación. Pues además estas cosas ya han pasado en otras partes del mundo. Claro. Ha pasado en todas las partes donde se ha aplicado, termina pasando esto. Venezuela está manifestando los desequilibrios que manifestaron muchas economías latinoamericanas en los años 80 y 90, solamente con 20 años de retraso. Así es. Algo que yo creo que es importante, los problemas son muchos y los retos son muchos, pero hay opciones de política económica que pueden ayudarte a recuperar equilibrios y recuperar crecimiento con baja inflación. Y aprobar entornos legales favorables a las divisas, a que haya un mercado de capital, a que se normalicen algunas cosas. Y dos de las medidas obvias que el gobierno tiene que implementar, porque también es importante hablar en positivo porque hay soluciones. A lo mejor es rectificación, exacto. Hay que hacer una modificación importante en el esquema cambiario, hay que desmontar el control de cambio paulatinamente, ir a un proceso de convergencia cambiaria
tienes un 800 porque tienes un 630. Si quieres eliminar el 800, tienes que eliminar el 630. Y dos, tienes que hacer una revisión de todos los controles de precio, ver las estructuras de costos de la producción de todos esos rubros que no están en los anaqueles de los automercados y asignarles un precio que cubra el precio de producción. Mientras no hagas eso, el desabastecimiento va a continuar. Al menos dos líneas por las que puedes comenzar. Bueno, uno espera entonces. Muchísimas gracias, José Manuel Puente. Ligando aquí, pues que Dios ilumine la conciencia de quienes están en el gobierno y escuchen estas reflexiones, porque por ahí es que van los tiros. Pues es evidente que una interpretación política de la economía hace que mezcle peras con manzanas y estemos en esta situación infernal. Bien, muchísimas gracias entonces a todos ustedes por acompañarnos. Los espero en una próxima oportunidad.